porque creo que tienes una historia que tiene mucho que aportar a las personas pues, que viven una vida estresada, que han sufrido, que pueden estar en riesgo de sufrir burnout. Pero esa sensación de estar quemado en el trabajo, y yo cuando lo leí dije, es que me pasa todo esto. Es que yo tengo tic nervioso, es que yo siento ansiedad, es que yo siento ese pellizco en la barriga, es que yo siento esa angustia. ¿De dónde venía? Es que cuando yo hablo de esto con la gente, siempre es multifactorial. El ambiente del trabajo laboral, pues pueden ser compañeros, puede ser tu jefe, puede ser cómo se levanta tu jefe ese día. ¿En qué momento dejo mis valores, dejo mis objetivos y me voy por un camino que no es el que yo quiero? Pasa que hay conversaciones, entre ellas con mi padre, de decir, pero ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú no te estás dando cuenta de todo lo que tú ya tienes? Os mudasteis a una furgoneta. Entonces, son muchas cosas que a cierto punto dices, ¿y por qué? Y quitarte esas cadenas es difícil. Pero si consigues hacerlo y ser valiente sabiendo que la seguridad que estás buscando no existe, porque hoy estás aquí, pero es que mañana puedes no estar. José Ruiz, bienvenido al Valle de Benasque. Muchas gracias, un placer estar aquí y además contigo y tener la oportunidad de compartir lo que queremos compartir aquí, que va a ser muy bueno. Qué bien. También hay que saludar a Patri, que está detrás de las cámaras. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues ayer llegasteis al Valle, estuvimos cenando, compartiendo además con parte de tu familia, que fue un súper gustazo. Y ya me contaste parte de tu historia, que es el motivo pues, por el que estás aquí, por el que estamos hablando hoy, porque creo que tienes una historia que tiene mucho que aportar a las personas pues, que viven una vida estresada, que han sufrido, que pueden estar en riesgo de sufrir burnout, y vamos a hablar un poco de estos temas. Pero bueno, antes me gustaría que te presentes brevemente, que nos cuentes quién es José Ruiz, qué es Málaga Entrena, que es muy interesante también, y así la gente pues, te ubica y vamos avanzando. Perfecto, pues a ver, muchas gracias por estar aquí una vez más. ¿Y José Ruiz quién es? Pues es un chico emprendedor, con ganas de superarse, con ganas de mejorar y con ganas de compartir. Todo aquello que me ha contribuido a mí a mejorar mi calidad de vida, yo lo quiero compartir con la gente porque sé que en mayor o menor medida tiene un impacto positivo. Entonces, a partir de... La historia se remonta cuando yo tenía unos 20, 21 años. Empecé a sufrir, que yo por aquel entonces lo desconocía de dónde me venía, pero una serie de dolores de espalda que me llevaron durante 2 años a estar sufriéndolo, buscando soluciones y aprendiendo. Entonces, pues ahí desde fisioterapia, que mejoraba pero no era la solución, a una desconexión que realmente era lo que tenía de mi cuerpo, y fui descubriendo que todas estas dolencias eran psicosomatizaciones por estrés, y ahí fue un camino donde empecé a descubrir cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la fisiología de nuestro cuerpo, y fui encontrando piezas de ese puzzle que me llevaron a comprender mejor cómo funciona el cuerpo humano, lo que sucedía, y a medida que iba teniendo piezas del puzzle, iba sintiendo que mis dolencias mejoraban. Pero claro, esto lo resumo yo ahora en un minuto, pero esto fue un proceso de 2 años de depresión, de fármacos, de levantarte de la cama sin ganas, sin ilusión por la vida, porque sentía un dolor ahí, ¿qué tal? Y era un dolor que no era limitante, pero era un dolor continuo. Y ahí estaba. Entonces, conforme fue sucediendo todo, porque yo sé que la gente que escucha esto dices, me siento identificado, esto me pasa a mí, y quiere como la pastilla mágica que de un día para otro ya te levantes y qué alegría, ¿no? Ya tengo aquí mis endorfinas, ya hay pastillas incluso para esto, tú nos podrás hablar mejor. ¿Y qué sucede? Que es un periodo progresivo de autoconocimiento. Yo por aquel entonces me refugié mucho en la lectura, libros de autoayuda, desarrollo personal, psicología, fisiología, entrenamiento, y eso fue lo que despertó a emprender, porque descubrí que realmente lo que me estaba pasando es que yo me sentía esclavo de pues ya haber entrado también esa incorporación al mundo laboral, y decía, yo que me voy a ver 40 años trabajando en algo que no es lo que amo, pero tampoco me tal, y bueno, y no lo veía. Entonces
Qué bueno. Esto ayer no lo hablamos, pero muy interesante, esta primera etapa en la que llegaste a tener dolores psicosomáticos y tuviste que trabajarlo, ¿no? A ese nivel. Y sí que me contaste una cosa muy interesante, que es cuando trabajabas para otra persona, ¿no? En una empresa, que estaba un familiar tuyo por ahí y tal. Bueno, que ahí apareció un burnout que creo que tenía mucho que ver con lo relacional, ¿no? Sí, Con no estar a gusto. No sí. sé si también con lo que hacías, pero... A ver, ese burnout, cuando yo lo leí la primera vez lo que era la palabra y los síntomas, dije, es esto lo que tengo. Pero claro, hablamos que todavía el burnout suele ser bastante desconocido para muchas personas. El estrés laboral ya es más sonado, ¿no? Pero esa sensación de estar quemado en el trabajo, y yo cuando lo leí dije, es que me pasa todo esto. Es que yo tengo tic nervioso, es que yo siento ansiedad, es que yo siento ese pellizco en la barriga, es que yo siento esa angustia. Y sobre todo cuando despertaba ciertos estímulos de una llamada de teléfono a tal hora, ese mensaje, ese correo electrónico. ¿Y de dónde venía? Pues un poco es un cúmulo. Es que cuando yo hablo de esto con la gente, siempre es multifactorial. El ambiente del trabajo laboral, pues pueden ser compañeros, puede ser tu jefe, puede ser cómo se levanta tu jefe ese día, puede ser cómo te levantas tú y la percepción que tú tienes del entorno. Esto sumado a la presión y a las expectativas que tengas, hace una montaña rusa que lo mismo es mucho más, mucho menos. Ujú. Claro, claro, total. Y entonces ahí hubo un momento de cambio importante. Cuéntanos también un poco qué te pasó ahí a nivel económico, que también hubo un tema muy interesante, ¿no? Con esto. Ahí básicamente yo sentía esa presión, pues como te decía, te incorporas al mundo laboral, necesitas un coche, yo me compré un coche y claro, yo me vi, Un buen coche. me compré un buen coche y yo me vi trabajando para ese coche. Ujú. Entonces, claro, cuando te ves, aparte aquello empezó lo que fue la burbuja inmobiliaria, al principio yo ganaba un dinero que era muy bueno porque yo me vi con 20 años ganando 1.800 euros y echando horas y tal y decía, "Pff, tal". Pero es que aún así tenía tantos estímulos que yo como viviendo con mis padres y con 1.800 euros lo gastaba todo, Ya ves. no llegaba a fin de mes. Y lo que decíamos ayer, que 1800 de esa época, Buah, que serían... son 3.000 ahora. Sí, Y un 3.000 chaval con ahora. 19 años. Un chaval con 19 años. Entonces, ¿qué pasa? Que estalla la burbuja inmobiliaria, se me baja el sueldo a los 1.100, 1.200 y yo tenía por ese momento 500 euros porque mi padre me empujó a decir, no vas a pagar tanto interés, tú quieres un buen coche, vale, paga una buena letra y te lo quitas pronto, porque es que Sí. si no vas a pagar de interés 2 coches. Claro. ¿Qué pasa? Que yo ahí de pronto andé trabajando prácticamente para el coche, sumado a la exigencia del mundo laboral en el cual tú ya empiezas a tener cada vez más gastos y Total. te ves sometido a esa presión. Claro, o sea que aquí entra un elemento que yo suelo hablar bastante, que es cómo la propia cultura nos empuja al burnout, porque es esa Justo. cultura de pues, querer consumir, de querer tener cosas que a veces no nos podemos permitir. Las necesidades que vamos teniendo, te comentaba anoche, muchas personas, por ejemplo, pongamos un escenario y me invento, una persona que pueda estar aquí en el Valle de Benasque, a lo mejor trabaja en la carnicería o la panadería del pueblo y podría ganar 800 y dicen, no, pero es que si voy a Zaragoza gano 1.300. Sí, Claro. pero ahora necesitas un coche, necesitas ese combustible y necesitas ir cada día a Zaragoza y volver. Total. Y estamos hablando de 2 horas para ir y para venir. Digo Zaragoza por decir algo, podría ser, yo qué sé, Ainsa. ¿Qué sucede? Que vivimos tan hipnotizados y no nos damos cuenta de que estamos ganando más dinero, pero estamos perdiendo calidad de vida, tiempo de nuestra vida que es irrecuperable, y una parte de ese salario que estamos ganando de más lo estamos gastando. Pero aparece nuestro ego por ahí que nos dice, no, es que tú ganas 1.500 en Zaragoza en vez de 800 en Benasque. Total. Y ahí es donde esa persona debe de empezar a hacer un análisis consciente de decir, ¿a qué punto me compensa esto? Porque hablamos de mi tiempo de vida. Y un día ir, venir, atasco, estrés, sin darnos cuenta, todo eso nos afecta mucho a nuestra salud mental. Exactamente, ¿no? Ahí, claro, cada uno dentro de las posibilidades que tenga y del camino que va recorriendo, pero creo que tener esto en mente es fundamental para, entre otras cosas, para evitar el burnout, pero también para llevar una vida más equilibrada. Con calidad de vida.
sea, entender qué posición tiene el dinero y cuánto de nuestra vida, de nuestra energía tenemos que entregar a eso, ¿no? Y salía un tema también ayer interesante que era la relación con el dinero en torno también a tu familia, ¿no? Los mensajes que habías recibido. A cómo te afecta esa percepción de lo que es el elemento del dinero y esas creencias. A ver, cómo lo veo a día de hoy y cómo lo he analizado tanto. Sí. Al final, la percepción que tenemos del dinero cada uno depende mucho de nuestro contexto cultural, por una parte. No es lo mismo haber nacido en África que en España que en Suiza. Y luego el contexto propio de nuestros padres y abuelos. Vale. ¿Qué pasa? Que si tú has nacido en un entorno donde has tenido esa sensación de carencia por diferentes problemas que pueden ser de cualquier nivel, yo qué sé, a día de hoy lo más normal es te ha subido el tipo de interés un montón y no puedes llegar a pagar la deuda, te está asfixiando y tienes que andar recortando de un sitio, pero luego por otra parte tenemos ese ego, ese estatus que, oye, yo no quiero aparentar que tengo esa necesidad, yo tengo que ir bien vestido, yo tengo que ir tal, o tengo que mantener ciertas cosas. Entonces, eso sin darnos cuenta nos marca mucho a nivel subconsciente y en el tiempo hace que sintamos esa necesidad de carencia. Totalmente. Entonces, llevándolo a mi experiencia, mis padres pues prácticamente se fueron a la ruina por un motivo que, sin ser emprendedores, sin ser empresarios, sin ser nada, simplemente siendo una familia trabajadora que compraron un piso y ese piso se declaró en la ruina porque por problemas de arquitectos, aparejadores y tal, estaba en un terreno inestable, empezó a tener grietas, los obligaron al desahucio y fueron 25 años de juicio, como te contaba ayer mi padre, 25 años de juicio, donde él... donde no recibieron nada. Nada. O sea, les dejaron en la calle. Te ves en la calle, eso fue sonado en medios de comunicación de la época, en periódicos y tal, pero la realidad es que por más que salgas en la tele, ellos organizaban excursiones a Canal Sur, a un montón de cadenas, lo llevaron al Tribunal Supremo, pero cuando se declara la gente insolvente, que son los responsables, la compañía de seguro no se hace cargo y tal, la realidad es que tú te ves como se vieron ellos, que yo ahora lo pienso, pues un piso que compraron en el año 87 de 4 millones de pesetas, que tenían una deuda, que el banco les perseguía y que el dinero que seguían ganando, que era el mínimo, tenían que invertirlo a buscar una nueva vivienda y comer. Y a partir de ahí solucionar esto. Y además te tienes que meter en que los gastos a un abogado y a todas esos juicios, y no fue solo mi familia, fueron creo que 80 y tantas familias. Fíjate. Entonces, fíjate, y aun haciendo toda esa presión, movilizaciones de todo el pueblo y tal, pero al final la triste realidad de esto es que nada. ¿Qué sucede? Que una persona como yo, en ese entonces, con un año que mis padres se vieron en la calle y tal, pues yo he estado escuchando la sensación de carencia del dinero. Claro. Pues es que la sigo escuchando. Toda la vida, ¿no? Toda Hasta la vida. Ahora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que sin darte cuenta te has cargado una mochila donde tienes una autoexigencia muy grande buscando la seguridad. Sí. ¿Y qué es la seguridad? Porque ¿qué hay seguro en la vida? Gran pregunta. Porque fíjate, ¿no? Ni comprarse un piso y tener la hipoteca fue ni un trabajo fijo, ni nada por eso. Sí, sí, totalmente. Y entonces, esa sensación con la que has crecido, que has tenido, ha sido eso, la de que el dinero es algo difícil de conseguir o es algo... Y es duro, ¿no? Esa creencia duro. Vale, sobre todo, que se ve, ¿no? En los pueblos y también por historia de cómo ha sido la historia de España en los últimos 50, 60 años, de nuestros abuelos a nuestros padres y de nuestros padres a nosotros. Vale. No, la vida es algo duro. En la vida hay que trabajar, en la vida tal, y el trabajo a veces es forzado y te tienes que aguantar como hombre que eres, y tienes que apechugar, y tienes que aguantar a un jefe, Entonces, son muchas cosas que a cierto punto dices, ¿y por qué? Claro. Y quitarte esas cadenas es difícil, pero si consigues hacerlo y ser valiente sabiendo que la seguridad que estás buscando no existe, sí. Porque hoy estás aquí, pero es que mañana puedes no estar. Total. Qué bueno, ayer decía tu padre en la cena que en un momento dado estabas en un trabajo, ¿no? Que no te estaban dejando irte de viaje por no sé qué tema
y que tu padre te dijo, vete de viaje, porque yo he cometido el error de no irme de viaje por trabajo y ya soy mayor y me arrepiento de eso, ¿no? Entonces, Sí, bueno, muy interesante como tu padre, que ha pertenecido a esa generación donde el esfuerzo era muchísimo más importante, ¿no? y más alabado, se daba cuenta de que había sido un error, ¿no? claro. Ujú, Yo veo mucho eso. Él está lleno de dolores por todas partes a base de etnias, de trabajo duro, forzado. ujú, Pues él trabajaba en una carpintería y tenía que ujú. llevar los muebles por las escaleras porque en esos entonces en muchos bloques no había ascensores. Fíjate. Ujú, Y luego esa presión de querer cumplir en el ambiente laboral a la hora de trabajar, de aguanto, de tiro, de hago. ¿Qué sucede en este caso? Pues que él, debido a su experiencia y a que él lo pasó mal y lo sufrió, ujú, él de algún modo dijo, a ver, yo he pasado por ahí, me he visto en esa situación. En su caso, pues no tuvo ese empujón porque también, y no es que mis abuelos en este caso quisieran ujú. presionarle, sino que es que era la cultura general de no, es que el trabajo es algo duro y hay que aguantar. Y en Vale. cierto modo sí, pero ¿hasta qué punto? Al punto, tienes que tener ahí Ujú, si está afectando a tu salud mental, emocional, física, ujú. ¿hasta qué punto aguantas en un trabajo? Porque tampoco podemos ir diciendo, ah, no, tal, ay, no, que me haces daño, ay, no, qué tal. Porque yo lo he Ujú. vivido también. Sí, Ahora yo en estos días hablo con muchos amigos y tal, que son, por ejemplo, profesores, y dicen, sí, a día de hoy los alumnos, muchos derechos, obligaciones ninguna, ¿no? Tiene que claro, haber un total. equilibrio. Ni puedes dejar que te pisen, ni Ujú, puedes ir diciendo, no, mm, a mí no me digas. Entonces, ¿qué pasa? Que es que vivimos cada vez más desconectados de ujú, nuestras emociones ujú, y de nuestras sensaciones. Y la sociedad se vuelve cada vez, y ahora entraremos en ese tema que ahí da para hablar de mucho, ujú. del mundo tan ideal que se ha creado con las redes sociales y todo Sí, esto. Pero bueno, volviendo a esto, sí, en ese momento él me dio ese empujón como diciendo, mira, tienes toda la vida por delante, ¿qué vas a ujú, hacer tú sufriendo ahora como estás claro, sufriendo? Tú ya has cumplido con la deuda que tenías, que era pagar ese coche. A partir de aquí decide claro. y... Ujú. Qué bueno, porque yo siempre digo que tiene que haber un diálogo, ¿no? Entre generaciones, porque tenemos mucho que aprender, obviamente, de las generaciones de nuestros padres y demás, pero creo que también tenemos algo nuevo, ¿no? Que aportar y que de hecho lo estamos haciendo y pues por eso estamos aquí Sí, hoy, ¿no? total. Si no, si tanto tú como yo hubiéramos puesto el trabajo exclusivamente como lo único importante, no estaríamos No aquí, ¿no? estaríamos aquí. Y gracias a no haber hecho eso, por otro lado, el trabajo quizá nos vaya incluso mejor, ¿no? Que si nos hubiéramos centrado en eso. 100% seguro. Lo que 100%. pasa es que uno no sabe cómo, pero yo ayer Claro. hablaba con Patri y le decía, yo a Carlos, tal cual le veo por la decisión que ha tomado de Ujú, venirse al valle, puede dar mucho vértigo, ujú, pero es que eres ejemplo de ese ujú. cambio. No es lo mismo que tú quieras Gracias. trabajar como psicólogo, como psiquiatra, cuando tú estás sufriendo esa falta de salud mental, Ujú. mientras que tú dices, no, yo estoy aquí y ojo, que mi vida no es idílica porque también tenemos Exacto. problemas Sí, de sí. otro tipo. Total. Al final aquí se nos ve como muy bonito tal, pero en un pueblo también hay, Sí, todos tenemos esa parte de que somos total. humanos. Hay problemas diferentes y como yo siempre digo, el estrés aquí también aparece porque al Ahí final lo sí, tienes en tu cabeza el estrés, justo. ¿no? Te puedes estresar trabajando, poniéndote objetivos, ¿no? y demás. Qué bueno. Y vale, pues me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es tu vida ahora, cómo es tu trabajo ahora. Y bueno, sé que hubo una crisis Ujú. muy interesante hace 2, 3 años. ¿Cómo pasaste de esa crisis ahora? Y también Pues para que la gente entienda, ¿no? Un poco. a ver, esto va muy dirigido a emprendedores, a gente que quiere emprender Ujú, y también a muchos empresarios, porque lo veo. Yo tengo ujú, muchos clientes con empresas, he tenido clientes pues trabajando como entrenador personal y haciendo formato presencial en Marbella, que es donde he estado también en los últimos 4 o 5 años. vale. ¿Qué pasa? Que te encuentras gente de mucho éxito, pues supuestamente económico, con unas vidas de que tú dices, ¡buah! Pero es que luego dices, yo lo veía y decía, yo no me quiero cambiar porque tú tienes Ujú, aquí una mansión, pero es que estás tan ocupado haciendo reuniones y con tantas cosas claro. que no tienes tiempo para ti, macho. Ujú, ujú, Y no tienes tiempo para tu salud. Y ujú. vives estresado todo el día. Sí. Entonces yo decía, pero es que sin darte cuenta, la sociedad empieza a empujarte
Y yo lo he visto eso en mí en los últimos años, Vale. y ahora meto esa crisis que tuve, que claro, Vale. yo emprendo y emprendo con el objetivo de decir, a ver, yo teniendo calidad de vida y mis necesidades básicas cubiertas, y esas necesidades se pueden entender como pues un techo donde vivir, comida y un poquito de ocio, tampoco hace falta mucho más, yo feliz. Entonces mis primeros años trabajando, yo sacaba esto y perfecto, pero de pronto aparece ese concepto seguridad, Vale. empieza a irte bien, empiezas a tener ese reconocimiento social, aparece por otra parte tu ego, aparece por otra parte esa presión de, ostras, si tengo esta oportunidad, ¿no? Está lloviendo, vamos a coger el agua. Y de pronto te vuelves a desconectar de ti. Nosotros en el COVID, por ejemplo, muchísimas visualizaciones, crecemos mucho, un número de clientes bastante alto, y ya empiezas a plantearte cosas de decir, ostras, creo un equipo. Yo empecé luego se unió Patri, estamos trabajando los dos. Necesitamos delegar para crecer, empiezas a escuchar a muchas figuras que te dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Gurús, así se ¿no? construye un equipo, así se hace esto, así se hace. Y la realidad en la pequeña empresa es que tú pasas de estar modo hombre orquesta y hasta tú montar tu equipo de 5 o 10 primeras personas, es la muerte. Claro. Porque tienes que andar con mucho pie. Y vivimos en un contexto donde si ya es difícil emprender, más difícil es contratar y más difícil es en un mercado tan cambiante. Claro. Porque a día de hoy, con las tecnologías que de un día para otro te cambia todo, nunca sabes. Entonces, sin darme cuenta, me cargo una mochila, digo, venga, vamos a hacer esto, vamos a contratar gente, vamos a tirar por aquí, vamos a tirar por aquí. Y de pronto me voy viendo en un bucle de poniéndome una presión de, ostras, si tengo que pagar un sueldo y una seguridad social, oye, pues ya tengo que facturar más 3.000, porque igualmente no voy a contratar a alguien para perder dinero. Claro. Y más 3.000 en mi caso supone a lo mejor tener 20, 25 clientes más. Claro. Y dices, ostras, y bueno, y un poquito para tener ahí un margen por si la cosa va mal, porque nunca sabe. Y el tema del entrenamiento personal es muy cambiante, porque hace olas. Claro. Previo al verano y Previo al después a las verano. navidades tienes subidón, luego tienes bajón. Claro. ¿Qué sucede? Que me cargo y empiezo a dejar de disfrutar. Empiezo a dejar de disfrutar en el sentido de, ostras, esto no me está gustando. Yo estoy sintiendo que vivo en el día de la marmota. Y me quedo sin tiempo para mí, sin tiempo para mis hobbies. Y esto es un proceso que no te das cuenta de un día para otro. Claro, esto va es pasando. progresivo. Muy típico. Hay un contexto, en una escala de grises que no te vas dando cuenta y cuando dices, estoy en el negro y ahora cómo rebobino. ¿Y cómo salgo de aquí? Y no es fácil frenar. Y tengo amigos que son empresarios de tener, yo qué sé, 400 trabajadores a su cargo. Me dices, es que claro, lo difícil es donde estás tú. Porque ya cuando tienes un equipo, cada uno hace su función, pero lo jodido es ahí. Claro. Y te das cuenta también por ellos que te lo dicen, yo la época que más he disfrutado es cuando empecé. Tengo un amigo que me lo dice, yo cuando disfrutaba es cuando estaba como tú. Dice, tío, y me lo decía un montón de veces, me decía, yo te admiraba antes a ti, pero fíjate en lo que te estás convirtiendo. Ya estás pensando en uno y dice, ¿y cuándo paras? Su pregunta era, ¿cuándo paras? Porque él hablamos que tienes a día de hoy unos 300 trabajadores. Dice, ¿cuándo paras? Madre mía. Porque siempre hay una oportunidad y cuando tú ya tienes 200 trabajadores y un tren en marcha, es más fácil incorporar vagones que tirar de ese primer vagón. Ya. Pero ¿cuándo se para? Y aquí aparece otro muy amigo mío que nos dejó hace un mes, a la edad de 49 años. Una noticia bastante triste, pero bueno, sé que de donde esté nos estará viendo y se sentirá orgulloso. Y lo decía, calidad de vida. Si es que lo que hay que buscar es calidad de vida. Y mucha gente en el sector empresarial se confunde continuamente pensando en que para tener calidad de vida te hace falta más dinero. Y es al contrario, hay que empezar por diseñar el estilo de vida ideal y desde ahí decir cuánto necesito ganar. Claro. Y cuando tienes esas piezas, esos eslabones, trasladándolo a tu contexto o al mío, es de decir, ostras, a mí que me gusta la nieve, a mí que me gusta vivir en el valle, ¿qué me cuesta el forfait de temporada? 1.000 euros, me lo invento. ¿Qué me cuesta un alquiler aquí? 5.000 al año. 5.000 al año, ya tengo 6.000. En comer, ¿qué me gasto? Oye, pues a lo mejor necesito 20.000 al año. ¿Cómo consigo esos 20.000 al año? Ya los tengo. Disfruta. Sí, Pero luego está esa parte interna, como decías, que
tienes ese run run, ¿no? De, oye, puedes hacer esto, y si haces esto, y si haces esto, porque entendemos como el concepto seguridad, Vale. y es una programación mental que nos esclaviza continuamente, buscando, pensando en el futuro, y es que nuestra mente, tú lo sabes mejor que yo y lo has estudiado, no tiene la capacidad de predecir el futuro. Claro. Entonces, en ese momento como de crisis, de quedarte sin tiempo, ahí lo que aparece, que has dicho que es un síntoma de burnout muy típico, que dejas de disfrutar de tu trabajo, ¿no? ¿Y qué más sentías en esa época? ¿Cómo te sentías tú por dentro? Que era probablemente el momento que más dinero estabas ganando, ¿no? Sí, darme Más cuenta de éxito. esto, exacto. Darme cuenta de esto. Y ojo, que yo yo no soy como muchos que salen por ahí que dicen que ganan millones, ¿no? Yo simplemente ya había cubierto mis necesidades y tenía para mis hobbies. Sí. Y mis hobbies, que es una bici, un paddle surf, es que los tenía parados. Es Claro. que yo los miraba y decía, joder, tengo una bici nueva, que se me están agrieteando las cubiertas, pues no sacarla. Ya ves. Y decía, me cago, ¿qué éxito es este? Exacto. Y luego, otra cosa que sentía, y lo pensaba mucho, digo, es normal que mucha gente caiga en depresión, en drogas y tal, porque sentía como que me había desconectado de mi realidad, de mi entorno, y no tenía con quién disfrutarlo. Y fue bastante triste esa época, entonces me llegué a plantear el inclusive dejarlo todo. Dije, ¿y si lo dejo todo? Sí. Y Patri me decía, ¿pero cómo vas a dejar todo, Ondal? Y decía, pero es que ya no me llena. Es Claro. que preferiría a lo mejor empezar con otra cosa. Y esto evidentemente mucha gente me lo habrá notado, otra mucha gente no. Pero yo lo veía y tuve charlas ahí con amigos interesantes que me decían, tío, es que sin darte cuenta has caído en la trampa del reconocimiento, del dinero, de tal. Y yo decía, en parte sí. Porque claro, ¿cuáles eran mis pensamientos? Te pegas 3, 4, 5 años trabajando a este ritmo, te compras una casa y bueno, y ya, ¿no? Ya tienes... Pero es que luego vendrá otra cosa. Ese es el error que cometió tu padre, ¿no? Claro, Justamente. exacto, justamente. Entonces yo Sí. decía, bueno, te compras y luego decía, pero si es que esto no me está dando... Y yo voy a aguantar 5 años así y luego al precio que está a día de hoy el mercado de querer adquirir una vivienda, dices, estoy condenando mi vida realmente. Total. Y mi vida, yo cada día que me levantaba y ya me voy viendo más canas, decía, esto va rápido. Porque yo hace nada cumplí 30, pero ahora ya voy a cumplir 36. Ya. Y bueno, fue toda una experiencia. Sufrí mucho en silencio. Y ahí a nivel psicológico o a nivel físico, ¿sufriste algún síntoma? Sí, sí, sí. Esta parte psicosomática, no sé si volvió. Sí, sí, sí. Fíjate, mira, me tiré. Ten en cuenta que en dolor de espalda prácticamente me volví especialista porque ya decía, me duele aquí, bueno, tengo que hacer este estiramiento, Ya. Pero estuve casi 2 años arrastrando unas molestias en el tendón de Aquiles Fíjate. que me impedía correr y llegó a algunos puntos que casi andar. Sentía como una tendinosis ahí y decía... Luego, ¿qué más he sufrido? He sufrido eczemas en la piel, de estos que te pican y Eso tal. es muy típico con el He burnout. sufrido tic nerviosos en el párpado que tú dices, joder, con el párpado, tío, que no se va. Ya. ¿Qué más he tenido? He ido teniendo un poco de todo. Lo que es insomnio, yo decía, eso es lo peor. Eso es lo peor, porque de pronto se te despierta la cabeza y empieza a pensar. Empiezan a dar vueltas. Y yo ahí ya incluso ya tenía la experiencia de meditar y de controlar la respiración y no sé si has probado el método Wim Hof y todo esto. Sí. Lo hacía, me relajaba, me dormía y a los 10 minutos estaba despierto de nuevo, porque era como una lavadora que estaba Claro. centrifugando y de pronto y Muy decía, interesante. esto es lo peor, macho. Es que ese tema es muy bueno porque yo eso es algo que digo mucho con el burnout, que no vale con aprender a respirar o aprender a hacer mindfulness. O sea, que No. son herramientas muy buenas y recomendables, pero el problema es que estamos ante un problema que es integral de la persona, ¿no? O sea, tú por mucho que aprendas a hacer mindfulness, si llevas ese ritmo de vida, si tus objetivos de vida están totalmente desubicados con lo que tú eres, ¿no? Ten en cuenta que Al yo final, empecé a meditar y esto lo hablaba con Patri y me decía, claro, es que tú querías meditar para trabajar más. Claro, Porque... es que ese es un error muy típico. Y eso, perdona que te interrumpa, por ejemplo, yo lo he visto en grandes hospitales, ¿no? Donde he trabajado, también se aplica mucho en grandes empresas, ¿no? Es como la gente está quemada, está estresada, pues meditar. Claro, meditar con el objetivo de que sigan aguantando. Pero es que
si tienen que estar aguantando algo es que hay algo que no está funcionando Justo. bien, ¿no? No hay armonía Justo. en el trabajo que se está Y haciendo y baja la eficacia también, ¿no? yo ahí, Ujú. fíjate, yo empecé ahí a leer a Joe Dispenza. Ajá. Entonces, yo tenía ese libro ahí y de pronto dije, porque yo voy comprando libros que siento que me llaman, pero Vale. luego a lo mejor no siento que es el momento y ahí están. Tengo como mi propia librería de libros sin leer, que sé que tengo que leer en algún momento, y empecé a leerlo. Entonces dije, claro, es que yo necesito cambiar cosas en mí. Yo necesito todo enfocado en crecer. Claro. De decir, ostras, si yo sigo teniendo esas carencias que previamente hablaba de dinero, yo jamás voy a poder crecer. Entonces yo necesito desprenderme de ciertas cosas, tengo que dejar. Y empecé a introducirme en el mundo de la meditación Vale. con el objetivo de dejar de ser mi yo del pasado para convertirme en mi yo del futuro, Ujú. poniéndome como objetivo meditar a lo mejor en 10 minutos al día para ser más eficiente y trabajar más. Claro. Y eso fue una bomba. Qué locura. Sí, sí. A nivel de lecturas, me hablaste cuando nos conocimos, que fue a partir de que yo salí en Tengo un Plan, entonces tú me escribiste y ahí empezamos a hablar. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que me hablaste del minimalismo, de que eso Justo. te había ayudado, ¿no? Las lecturas. Cuéntanos un poco Pues de a ver, ese mira, tema. tengo unos muy buenos amigos que tienen un proyecto súper bonito que se llama Salud Minimalista Ujú. y ellos se centran, ya te pondré en contacto con ellos porque es muy interesante su Vale. proyecto. Ellos, mediante la medicina ayurvédica y Ujú. la simplicidad en la vida, buscan mejorar la salud de las personas. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo esa palabra, el minimalismo, yo no la había oído hasta que les conocí a ellos hace unos 6 años, cosas así. Vale. Y fui viendo cositas. Entonces, hay un documental muy bueno también en Netflix de una pareja estadounidense que también acabé comprando su libro, Vale. se llama Minimalismo, y ellos explicaban que era un escenario muy parecido, lo suyo era como más drástico. Estos chicos se habían criado en unos entornos prácticamente de carencia, Ajá. su madre alcohólica, sin padre, tal, y decían, la felicidad está en el dinero. Cuando ellos Mm. empezaron a facturar, bueno, a tener sueldos de altos cargos, de decir, pues igual tengo 100.000 dólares al año o Vale. 200.000 dólares, se daban cuenta de que cada vez estaban más vacíos y Ujú. tenían un coche mejor y tenían un tal. Y hubo un momento, estoy resumiendo el libro, hubo un momento donde Ujú. empezaron a prescindir de ciertas cosas, siendo cada vez más minimalistas. Y yo este libro justamente lo leí después de haberme saturado, Sí. después de haberme llegado a un punto que ya no me aguantaba ni yo, y se puso en riesgo mi relación con Patri. Mm. A nivel, no solo mi relación con Patri, como... Al final es que nosotros lo hacemos todos juntos, pasamos las 24 horas juntos y trabajamos juntos. Sí. Mucha gente dice, ¿cómo es el trabajar juntos, el emprender juntos? Para mí es fantástico, Mm. pero tiene ese pero de que, claro, las discusiones de trabajo son con tu pareja. Claro. Y eso es jodido. Son a la vez de trabajo y de pareja, ¿no? Las dos Eso es cosas jodido, juntas, porque sí. si algo se olvida o algo falla, el choque es con tu Vale. pareja. Y tú acabas de trabajar a las 8, a las 9, el rol de pareja lo dejas de lado, pero es tu pareja y comes con ella y duermes Mm. con ella. Entonces, no puedo vender que mi vida es idílica, ¿no? Nosotros Claro. hemos discutido muchas veces, yo he tenido ataques de ansiedad, ha llorado Mm. ella, he llorado yo y eso se hace duro. Vale. También, en cierto modo, te da esas dos caras de la moneda. No todo es idílico. Sí. Y- Pero ¿qué sucede? Que llegó a un punto muy insostenible. Muy insostenible por mí, ¿eh? Y Mm. ahí fue donde, tras una de esas discusiones de que yo tuve un ataque de ansiedad y tal, le O sea, dije... estamos hablando esto de esta crisis en la que Sí, sí, estabas sí. trabajando muchísimo, Y ¿vale? ya llegué a un punto donde no hablé, podríamos decir, no hablé yo, sino habló mi corazón y dije, no te mereces esto. Si yo me vuelvo a poner así, no me aguante. Si te tienes que ir, vete. No tengas ese miedo tal. Mm. ¿Qué pasó? Que a los 3 días estalló. Y a esos 3 días ella tomó la decisión y fue muy valiente de decir, Mm. mira, con toda la pena del mundo, pero hasta aquí, me voy. Mm. Fíjate cómo es la mente de retorcida y cómo puede llegar a ser un secuestro así, que yo dije, mi proyecto tiene mayor importancia. Mm. Ya conseguiré a otra persona. Ya. Eso me duró 2 horas, la verdad, pero aún así fíjate cómo puedes Mm. llegar a ser de cruel cuando tienes ese secuestro emocional de decir,
me da igual, a mí no me va a parar nadie. Yo voy a conseguir mi objetivo, que es este. Un objetivo que es idílico, que es, yo qué sé, tener la libertad financiera, ser rico para cada cual persona. Lo mismo para uno es un avión, que para otro es una casa en el campo. Pero fíjate cómo de cruel puede llegar a ser, en que yo actué de un modo irreconocible y dije, no, tal. Pues hasta aquí ya está, lo sufriré, pero me voy a saltar esto. Sí. Me duró 2 horas. A las 2 horas yo entré en ataque de ansiedad, hablábamos por teléfono en ese momento. Yo he tenido ataques de ansiedad, pero ese fue muy fuerte. Ese fue muy fuerte de decir, ¿cómo he llegado aquí y aquí me muero? Y lo pasé muy mal. Aún así luego fui valiente en el sentido de que dije, no, pero no quiero que ahora volvamos porque mañana este secuestro puede volver. Claro. Entonces nos tiramos cuestión de 1 semana, 10 días separados. Y 10 días donde fueron duros, me enfrenté a mí. Me enfrenté a mí de decir, ¿ahora qué? ¿Ahora quién culpas, no? De si las cosas no están hechas. Ahora cómo... Y detalles de esto que quieres controlar para que tu vida sea idílica, dices, ¿se ha cagado el perro aquí? Pues ¿se ha cagado otra vez? Pues mira, ya ha ido. Sí. Y fue... Cuéntanos cómo fue entonces la reconciliación y el... Pues básicamente fue una semana de mucho autoconocimiento, mucho hablar con amigos, mucho hablar y reflexionar. Y incluso he de decir aquí que con muchos amigos yo me había distanciado por esto, por el trabajo, por una parte la obligación que te cuelgas de quiero cumplir con esto y no voy a fallar a mis clientes y no voy a fallar a esto, por otra parte la ambición y por otra parte la hipnosis que tienes de quiero hacer esto. Claro, te pierdes a ti mismo. Sí. Cuando te pierdes a ti mismo ya casi todo carece de sentido. Entonces mucha gente también tiene ese miedo o no sabe pedir disculpas o decir, ostras, me he equivocado. Porque eso es quitar tu ego, quitar tu personalidad y decir, tío, la he cagado. Claro. Y la he cagado bien. Y esto lo hablé yo con mis amigos y claro, los que han sido mis amigos de siempre me dijeron, me contestó así, me dijo, mira, yo te hubiera matado muchas veces, te hubiera dado una paliza, pero no me queda otra que aceptar y en algún momento te darías cuenta o no, vente esta noche y comemos. No tienes de nada de qué disculparte. Entonces esa conversación para mí fue un alivio y fue de decir, ostras, es el valor de lo importante, ¿no? El que una persona te acepte de forma incondicional. Y del mismo modo, cuando te metes en ese mundo, llamémoslo empresarial o económico, tal, te das cuenta que la gente se te pega por interés. Claro. Uno de estos amigos lo dice, claro, yo es que cuando se enteran que tengo 3 negocios, soy más guapo y mido, porque él es bajito y dice, y mido medio metro más. Entonces, tristemente es así. Y tienes que ser consciente, y él lo es, y nos reímos un montón. Dice, claro, es que como yo quedé con una chica y le diga que tengo 5 negocios, ya de pronto tengo 10 años menos y soy más guapo. Claro, sí, peligroso. Y entonces, bueno, esto que dices que es muy interesante, ¿no? Cómo el perdón de los demás, la aceptación de los demás, puede ayudar a que tú te aceptes a ti mismo, porque también en este proceso hay que hacer un proceso de perdonarse a uno mismo y volver y decir, bueno, pues la he cagado, sigo adelante, ¿no? Y me dijiste algo ayer con Patri en ese momento de reconciliación, de que os fuisteis a Tarifa y como justo, que ahí también... Sí. Mira, esto fue en esa cena con mis amigos, me dicen mi amigo, oye, me he comprado una furgoneta. Ajá. Y digo yo, joder, cabrón, yo tengo ganas de comprarme una furgoneta, tal, y me dice, pues llama a este tío que la semana que viene le va a llegar una que yo no me puedo comprar porque mi mujer no me deja. Fue así la palabra. Dice, pero es como la que me he comprado, pero mejor. Y que luego tenemos que enseñarle la furgoneta. Luego la enseñamos. Entonces, fue de decir, ostras, voy a verla, no pierdo nada. La vi, la probé. En ese momento sentí como, hostia, hazlo. Y sin consultar con Patri, que ya hablábamos, fue en este tránsito de 8 o 10 días, yo compré esa furgoneta y a Patri no le dije nada. Modo, no voy a decir nada, no quiero como que parezca que ahora compro esto para esa reconciliación, ni mucho menos. Cuando todo volvió a estar bien, que fue un tiempo, pues yo me presento con la furgoneta. Claro, para la sorpresa de Patri fue como, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Esto de quién es? Digo, no, esto es nuestro para disfrutarla, que a partir de ahora esto va a cambiar. Qué bien. Y ese mismo día nos fuimos a Tarifa
me tumbo, como se monta la cama, me tumbo, los dos allí tumbados, así viendo el mar. Y tengo ese momento de reflexión donde me quedo solo con las ventanas cerradas y tal, y ella afuera tomando el sol, de decir, ¿en qué momento me he perdido? Qué bueno. Si yo emprendí por mi calidad de vida y por tener esto, ¿cómo no me estoy dando cuenta de todo esto y me estoy complicando la vida? Porque la vida, esta frase me marcó mucho cuando la leí la primera vez, pero fíjate, aún tú grabándotela, vuelves a tropezar. Sí, La vida es muy simple, pero podemos complicarla tanto como queramos. exacto. Y nos vamos poniendo piedras en la mochila Qué muchas bueno. veces y dices, ¡buah! Entonces ahí marcó como ese punto de, hostias, he creado todo esto, a ver ahora cómo empiezo a frenarlo para cambiar mi vida. Qué bueno. Creo que esto que has dicho ya vale oro, ya merece la pena toda la hora, ¿no?, de esta entrevista, pero además es algo que creo que es aplicable no solo para emprendedores, sino para cualquier ser humano, ¿no? O sea, esta frase de ¿en qué momento me he perdido?, ¿no? ¿En qué momento? Reconocerlo, aceptarlo y perdonarte. Y perdonarte, ¿no? ¿En qué momento dejo mis valores, dejo mis objetivos y me voy por un camino que no es el que yo quiero, ¿no? Que esto es un punto muy importante porque cada persona tiene un camino diferente y tiene una autenticidad diferente, ¿no? Entonces, como tú decías, yo qué sé, habrá gente que realmente su autenticidad es conseguir el jet privado, ¿no? Pero es que mucha otra gente, ¿no? Entonces, como te metas en el camino que no es el tuyo, es que eso lo vas a acabar sufriendo, ¿no? Es que en esas conversaciones de esos 10 días, pues al final, Patri y yo llevamos casi 10 años de relación y 10 años juntos, las 24 horas. A lo mejor nos separamos 2 días al año, porque ella va a ver a su madre y quiere estar con ella. ¿Qué pasa? sí. Que hay conversaciones, entre ellas con mi padre, de decir, pero ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú no te estás dando cuenta de todo lo que tú ya tienes? Que tú puedes viajar, que tú trabajas con tu pareja, que tienes tu perro, que tienes tal, que te dedicas a lo que te gusta. Claro. Que, ojo, no te das cuenta y te pierdes. Yo, si a mí me llegan a decir, oye, tú vas a poder vivir de lo que te gusta, yo hubiese firmado. Claro. Y sin embargo, ya lo haces, dejas de valorarlo. Ahí hay una palabra que es la gratitud, que cuando dejas de tener gratitud y agradecimiento por todo lo que ya tienes, te puede venir todo lo que quieras, pero no lo vas a valorar. Total. Y hubo conversaciones ahí que marcaron ese antes y después. Entonces, ¿cómo empecé a frenar todo? Quitándome miedos. Y uno de esos miedos es a la seguridad Vale. y al control, porque como seres humanos queremos sentir que tenemos control de todo. Querías sentirte 100% seguro y con todo bajo control, ¿no? Y Y ahí el dinero pensabas que era lo que te podía dar justo, eso, ¿no? y que te da como esa plenitud. Entonces, nosotros vivíamos en una casita pues muy chula y tal, pero pegaba un calor en verano que era que te mata, porque era el sol por donde cae orientación oeste, que aquello hacía efecto lupa y te quemaba. Y de pronto se planteó la posibilidad de decir, ¿y si nos vamos a vivir a la furgoneta durante todo el verano y luego ya se verá? Entonces nos fuimos, fue de locos, porque nos mudamos, dejamos todo lo que habíamos comprado, te das Os cuenta mudasteis a una furgoneta. de cuántas cosas absurdas que no necesitas tienes y que has comprado en un periodo de un año, no me quiero imaginar en 20, y nos cogimos las cosas más básicas y esenciales que necesitábamos, que en principio parecían muy pocas, pero luego nos dimos cuenta que volvían a sobrar el doble, y nos fuimos a la furgoneta sin rumbo. Qué bueno. Entonces, en ese sin rumbo estuvimos, pues, en Andorra estuvimos 2-3 semanas, teníamos ahí a un amigo que llevábamos tiempo sin ver, luego estuvimos en la costa de Francia, y luego estuvimos en los Alpes italianos. Qué y la sensación fue de fluir, porque tú no sabes, dices, ¿hoy dónde duermo? Oye, tú sabes que duermes en tu coche, pero no sabes dónde. Claro. ¿Hoy qué como? Pues no lo sé. Sí, sí, creo que es una experiencia que Fue una todo el experiencia mundo muy debería hacer, ¿no? Ese sentir que la vida te cuida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero Y total, esa y te da lo que sensación, necesitas en cada y te da momento. lo que necesitas. Qué bueno. Que eso solo lo puedes experimentar si sueltas el control, ¿no? Tienes que Digamos. soltar. Y ese punto de soltar el control es algo que yo tengo que trabajar mucho con mis pacientes con el tema del burnout, porque suele ser uno de los problemas que está Queremos ahí. tener control de todo. Claro. Y yo no puedo decir que ahora no quiera tener el control. Sigues queriendo tener el control. Pero tienes que asumir que hay una parte controlable y otra no. Exacto. Saber diferenciar, ¿no? Y luego has dicho otro tema muy interesante. O sea, que eso me lo decías ayer. Este viaje que hiciste, que luego tú, no sé si fue este viaje o otro,
que tú se lo contabas a gente emprendedora, además incluso de tu sector, que te decían, pero ¿cómo has podido hacer eso, ¿no? O sea, gente que en teoría tiene mucho más éxito que tú, ¿no? Y posibilidades económicas Y incluso. posibilidades económicas. Pero fíjate qué paradoja, Sí, ¿no? sí, yo he hablado con mucha gente y le decía tal, y me decía, ¿y cómo has hecho esto? Pero ¿y cómo? ¿Cómo te has organizado, no? Para... Sí, 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 sí. Y claro, te quedas que te das cuenta de cuál es la trampa del sistema, del mundo en el cual estamos. Ujú, A nivel de, ostras, a ver, yo para organizarlo, yo no puedo decir que yo haga así y todo se ujú, organice, no. Yo he cogido la estrategia y ahí va también un poco esto. ¿Cuál es tu estilo de vida ideal? Oye, claro. nosotros hemos estado 2 meses en Suiza. Ujú, Suiza es de los países más caros del mundo, podríamos sí, decir. sí, sí. Pero es que yo puedo decir que en Suiza me he estado gastando menos de lo que me gasto en Málaga. Claro. ¿Cómo? Porque has reducido un montón tus necesidades. Mm, Y he hecho acorde a lo que yo me sentía ujú, feliz. Y lo que a mí me hace feliz y lo que hace feliz a mucha gente son cosas que casualmente en la mayoría de casos no valen dinero. claro. Porque ¿qué precio le pones a estar con tu pareja en un sitio totalmente recóndito, Ujú, en la montaña o con tu perro o yo qué sé, ujú, o una noche estar haciendo un fuego y cenando y decir, ¿qué se escucha ahí? Y mirar y ir con la linterna y ver a 2 tejones así de grandes que nunca has visto un tejón qué en tu chulo. vida. Y dices, ¡joder, son 2 tejones! Yo no Mm, sabía que eran tan grandes. O escuchar una pelea de zorros en mm, mitad de la naturaleza y tú decir, uy, ahí se está peleando algo grande. Y ujú, sentir, cuando te gusta la naturaleza, sientes como la pena de, ostras, se están matando. Pero dices, pero es que es la vida. Y en ujú, cierto modo es lo natural. Y es... sí, sí. Entonces, sí, volviéndonos a esto, es curioso porque necesitas planificación y necesitas sobre todo objetividad sobre lo que quieres en tu vida, Claro. Ujú, calidad de vida. Y no está tan alineada como con el dinero, que no quiere decir que el ujú, dinero no sea necesario, pero sí, tienes que saber muy claro. claro. Entonces, como una cosa que yo suelo decir es como que o sea, muchas personas, vamos, por no decir todos, tenemos interiorizada una idea como de que hay un manual de instrucciones de la vida, ¿no? Que incluye pues todas estas ideas generales de comprarte la casa, el trabajo, el estilo de vida, incluso a nivel de pareja, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué pasa? Que ese manual es imposible que le sirva a todo el mundo. A lo mejor le sirve a un grupo de gente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es como romper ese guión, romper ese manual y decidir, vale, cuál quiero que sea el mío, ¿no? Y es un poco lo que, bueno, a veces necesitamos estas crisis como las que tú has pasado para reenfocar, ¿no? O sea, de hecho, prácticamente creo que todo el mundo necesita crisis para Sí, es que son parte de la vida. reenfocar, son parte Es de que, la vida, ¿no? como tal, algo que yo, y por lo que sufrí es porque yo busqué de pronto una vida muy hedonista, de Ujú, una búsqueda de placer total y de claro. decir, ah, no, para esto, esto, para esto, esto, para esto, Ujú, esto. Y quieres tener como todo y vivir como... Y te das cuenta que no, claro. que en la vida lo que te hace fuerte es decir, ostras, pues hoy nos ha llegado a pasar. Hoy donde nos bañamos. Ostras, pues no sé, pero... Y encontrar una catarata y decir, pues me baño en esa catarata. Y la catarata estaba helada. Pero te hace de sentir que Qué cuando bueno. la próxima vez el calentador en tu casa falla, dices, el agua está a 15 grados, yo me he bañado a 5. Y son cosas Sí, sí, peculiares sí, de sí. este tipo, de decir, Total. ostras, que no tengo que comer y entras en Mm, una angustia de decir, no ujú, comes, no te ujú. mueres. Sí, sí, qué bueno. Empiezas a conectar más con la esencia humana que Mm, nos ha mantenido en supervivencia durante tantos años y no en una búsqueda continua de mm, satisfacción, que es en la que ujú, estamos, y sobre todo de comparación, que ahí nos hacemos mucho ujú, daño continuamente comparándonos con ujú, y esta persona, y esta persona, y esta persona, pero no nos damos cuenta que hay súper especialistas al otro lado de las redes sociales, de la tecnología y de tal, que te están haciendo creerte que necesitas cosas que realmente no claro. necesitas para sorprender a gente a quien no le importa. Sí, sí, Y sí. cuando empiezas a hilar todo esto, dices, ¿cómo he caído en la trampa? Ujú, ¿Cómo he caído en la trampa de a lo mejor tener esto, tener esto, tener esto? ujú. No Sí, hace sí, falta tanto. total. Esto fíjate que el otro día con una persona que es arquitecto, que está Ujú. trabajando conmigo el tema del burnout, pues es una persona con recursos económicos de sobra, tal, y lleva años y años y años sin viajar, por ejemplo. Entonces, bueno, hemos empezado a Te mata. trabajar y cuando ha avanzado un poco en el programa que yo hago, una de las frases que me ha dicho es como,
es que quiero vivir, me decía algo así como quiero vivir experiencias, ¿no? Quiero, pues no sé, es que me lo decía porque además es muy poético, quiero ver desiertos, quiero ver la selva, tal, y veo que se me está pasando la vida porque Y no lo hace. estaba encabezonado, ¿no? Con el trabajo. Y esa libertad que aparece cuando realmente te planteas qué es lo que yo quiero, ¿no? Y empiezas a cambiar esos patrones internos, pues joder, Y que se te vale oro, aparecen ¿no? maestros donde menos te lo esperas y si tú estás Mm, dispuesto a recibir esa lección, aprendes. claro. Te pongo de ejemplo. Uno de esos días, Ujú, yo programando mi siguiente gran viaje, pues venga, todo esto tiene que quedar hecho para esto. Voy ujú, con la bicicleta, voy a comprar a la frutería porque tal. Ese día no he cogido ni el coche. Y me tropiezo a un tío en su bicicleta, todo destrozado, modo náufrago, y me dice, oye, por aquí llego a Marbella. Y le digo, por aquí sí. Y dice, es que por ahí vengo de Algeciras, me van a matar los coches. Digo, es que es peligroso. Y ajá, me dice, sí, tal. Y digo, este no viene de Algeciras, este viene de más lejos. ya. Y digo, ¿tú de dónde vienes? Y dice, yo vengo de Algeciras, no veas las gomas ahí, el narcotráfico toda la noche, tal, no veas la que hay. Digo, dice, no he dormido nada, tío. Dice, y encima voy sin batería, tal. Me cuenta un poco. Y le digo, pero tú vienes de más lejos. Dice, yo vengo de Coruña. Wow, Y digo, ¿de Coruña la bici viene? qué Claro, yo bueno. sigo gente que viaja y Sí. me dice, sí, digo, ¿y a qué hace? ¿A qué te dedicas? Tal. Yo imaginándome, Mm, digo, el tío tiene su empresa, tiene su tal. Y me dice, yo trabajo 6 7 meses, ahorro ajá, dinero, cojo la bicicleta y me voy. ujú, Y digo, ¿y de qué vives? Pues cuando se me gasta el dinero, pues me voy a mi casa otra vez y trabajo. ya. Y yo me quedo así flipando y de decir, tío. Y digo, yo viajo en furgoneta. Y digo, furgoneta. Te hizo sentir como, bueno, Yo, mejor no me comparo, ¿no? yo voy en la bici Mm, y la bici me da la vida, tío. La bici yo veo todo aquí, la ya, gente, tal. Y yo flipando con él. ya, qué bueno. El tío iba destrozado, ¿eh? Labios quemados, piel quemada, tal. Pero la Ya, felicidad que llevaba ese tío, y le ya. pregunté y le digo, ¿y qué te ha llevado a viajar en bici? Todo esto ya yo la acompañé, Mm, los dos pedaleando. Dice, pues mira, yo me separé y hay gente que cae en la droga, hay gente que se suicida, mm, dice, y a mí me gustaba la bici y dije, mm, pues me voy a viajar en bicicleta. ujú, Dice, y la de cosas que yo veo con la bicicleta, da igual, yo mm, flipaba. qué bueno. Y así me he encontrado mucha gente luego Sí, sí, viajando. sí. Gente que va de mochilera. Y Mm, dices, es que este tío tú le das una empresa y le das, yo qué sé, 40.000 euros al mes y no te lo cambias. Porque vives experiencias que no vives de otro modo. claro, claro, claro. Y así un poco para saber cómo haces tú ahora para evitar volver a caer en esto, para evitar el estrés, cuéntanos un poco cuáles son como tus claves, ¿no? Los tips que le darías a Es la curioso gente que... porque me tengo que proteger de mí mismo. Claro, es Porque que... me doy cuenta Ujú, de que cuando me quemé en esa primera ujú, etapa de aquel trabajo y luego lo he sufrido, ese problema del estrés viene de la autoexigencia, ujú, de la comparación con el resto del mundo y ¿vale? con el, sin darte cuenta, esa programación mental que tenemos en un mundo Ujú, pues consumista y ujú, materialista. ujú, Que yo ahí he divagado mucho entre decir, tío, me vuelvo un hippie. ya, Pero luego decía, pero realmente quiero hacer un hippie y estar durmiendo en furgonetas y tal toda la vida. Buscar ese equilibrio. Y no claro, quiero decir que una cosa sea mejor ni peor. Buscar el equilibrio donde tú te sientas cómodo con tus claro. necesidades. Porque del mismo modo eh, Ujú, es incómodo. ujú, Yo he estado durmiendo en la furgoneta a 1 grado y a 0 grados y te despiertas por la noche y tú dices, me cago en la puta, qué frío hace. hago aquí. Que podría estar. Mm, Entonces, es jugar con eso. Tampoco mm, querer tenerla como estuvimos en un evento y ver una furgoneta, una caravana de 300.000 euros. ya, Ostras, jugar, ¿no? sí, ¿Qué hago? Trato de protegerme de mí mismo. Y cuando me doy cuenta, muchas veces me castigo. Y cuando siento que tengo muchas cosas que hacer, vale. digo, no hago nada. Ujú, Me autoobligo, digo, hoy no, y lo paso mal, ¿eh? ya, Lo paso te mal de entiendo. decir, pero es que no voy a hacer nada. Ujú, Y te das cuenta de que cuando no haces nada, nada pasa. Tan grave como te hayas imaginado. Entonces trato qué de bueno. tener Ujú, también ciertos rituales. Pues yo qué sé, cuando escucho ahora mismo mucha gente, ¿cómo es tu día ideal? Yo no tengo días ideales ni... Tengo como varios formatos ujú, y se adaptan mucho a las estaciones del año ujú, y se adaptan mucho a mi sensación. ujú, Yo trato de levantarme, bueno, sin reloj me despierto y me despierto a las 7. ujú, Muchas veces me obligo.
Si me he despertado en modo, digo, no, cabrón, que no te hace falta, que si quieres luego duermes te duermes más tarde y trabajas esta noche, pero Sí. duermes porque estás cansado. Ajá. Y si estás cansado no rindes. Entonces, el paseíto y exponerme por la mañana a las primeras horas de luz es Eso indispensable. te ayuda, Es qué bueno. indispensable. Sí, sí. Luego el comer cuando mi cuerpo me lo pide y analizar, decir, ¿estoy comiendo por hambre o por ansiedad? Porque esto lo veo mucho en mis clientes y También. lo veo y digo, no, estoy comiendo por ansiedad, no Ujú. estoy comiendo por hambre. Vale. Eh, el cuando sientes que te quieres echar una siesta y como que no te duermes, pero estás cansado, es porque tienes un nivel de agitación mental muy grande. Claro. Entonces, para Así mí te autodetectas un poco cómo estás, ¿no? y el deporte es una herramienta fantástica, Ujú. pero no siempre. Vale. Porque cuando estás muy, muy, muy fatigado, te va a recargar más un paseo por la naturaleza Claro. que irte a un gimnasio. El de la taquilla de al lado, el del vestuario, la cita está ocupada, la máquina. Ahora Vale. tiro, pero no puedo porque mi sistema nervioso está saturado. Mm. Y algo que me sorprendió mucho cuando te oí en ese podcast, ¿a qué nivel llega de saturación el sistema nervioso que tarda muchos meses en Mucho. recuperarse? Ujú. Y Sí. yo ahí dije, yo he tenido esto. Ujú. Porque yo, aun pasando un año, yo de pronto me recargaba y me ponía y decía no. Y es como que, se lo explico a mucha gente, es como que ha habido una tensión muy alta y el cableado se quema. Ujú. Y ahora tarda ese sistema Vale. nervioso en recuperar y en poder sentir todo. Total. Curioso. Yo eso, con la gran crisis que tuve yo de burnout ya hace años, es que tardé en recuperarme Tarda. más de un año. O sea, incluso casi 2 te diría en volver a decir, vuelvo a ser el de antes. ahora- ¿no? Y hay gente que tarda más, porque claro, llega a niveles mucho peores. Mucho ¿no? peores. Yo ahora me pongo cortafuegos. Esta semana que vengo aquí, para mí es un cortafuegos. Claro. De decir, no, tú te has exigido mucho hasta aquí, pero ahora relaja. Claro. Sí, sí. Y entonces, o sea, en este momento a nivel laboral, tu trabajo te permite moverte Sí. y eso es algo que tú has decidido, porque podrías haber decidido ir por otro camino, ¿no? Montar una oficina, como veo a mucha gente, pues pedir un crédito, endeudarme, pedirle al banco, yo qué sé, lo necesario para tal, y decir, venga, genero. El otro día escuchaba este concepto y me quedaba loco. No sé si era inventar o ignorar o algo así. Básicamente en el mundo de la empresa es, Sí. tú has tenido un beneficio, sobre ese beneficio pagas impuestos, pero ahora le pides un crédito al banco, sobre ese crédito tú no pagas impuestos, el interés te lo deduces. Imaginemos, yo en mi escenario le pido al banco 50.000 o 100.000 o 150.000, monto una oficina y contrato a 5. Si saco a funcionar toda esa maquinaria, voy pagando el crédito y yo ya voy ganando más. Pero ¿y si no? Y voy descubriendo que cada vez es más gente la que se arruina por la avaricia, muchas veces es la avaricia, de Ya. querer más. O Sí, por sí. el sentir la necesidad de que necesitas más, cuando puedes decir, oye, necesito tanto. Y un consejo, esto lo hablaba con Carlos de Salud Minimalista, me dijo, es que claro, a mí también me sucede que me preocupo muchas veces de qué va a pasar en 10 años o en 5 años. Dice, y llego a la reflexión de decir, a ver, esa persona, ese José de dentro de 5 años, ya tendrá herramientas diferentes para afrontarlo. ¿Cómo me voy a preocupar ahora en el año que viene? Cuando dentro de ese año yo puedo adquirir un montón de herramientas y habilidades que dentro de un año me pueden permitir solucionar ese problema. O a lo mejor ya no es ni siquiera el problema. Sí, sí. Eso es parte un poco de fiarte de la vida, te estás fiando de ti mismo en el futuro, ¿no? A mí Suiza, por ejemplo, me ha cambiado la vida, porque yo en Suiza me he encontrado un entorno laboral que acoja a la gente y dices, ostras. O el hablar inglés, por ejemplo. Claro. Tú dices, si es que estoy a lo mejor agobiado y ¿qué pasa? ¿Que yo no me puedo ir a fregar platos a Ibiza? ¿Y por qué no? ¿Qué pasaría? ¿Quiere decir que eso sea un fracaso o quiere decir que eso es una herramienta de aprendizaje? Porque tengo ahora muchos amigos en Ibiza, en Suiza, que han llegado como fregaplatos, pero por su actitud y sus ganas de aprender, tú empiezas en lo más bajo y vas ascendiendo. Y tengo ahora a nuestra amiga Cristina, que ella trabaja en un despacho de arquitectura y ella llegó trabajando en la restauración, pero de ahí la vida luego te pone en otro sitio. Vale,
te voy a hacer 3 preguntas, ¿vale? Para un poco acabar. ¿Vale? La primera es, aprovechando que eres entrenador, y en mi audiencia yo siempre recomiendo el deporte, pero es un tema que a veces hay que convencer a la gente. ¿Tú qué foco nos darías un poco para que animar a la gente a hacer deporte? A O... ver, el deporte, si tú estás, te va a servir Ujú, de cualquier modo, pero si tienes estrés es muy necesario a ujú, nivel, es una herramienta fantástica ujú. a la hora de rebajar tus niveles de estrés y ansiedad. Pero siempre que no te estés poniendo una expectativa Vale. y te estés añadiendo más presión. Ujú, A mí me llega mucha gente en los formularios que yo le pregunto, ¿tienes ansiedad, estrés, tal? Y me lo dicen y le digo, vale, esto te va a ayudar, pero te va a ayudar siempre que tú lo metas dentro de un escenario que ujú, te permita. Porque si tú lo que quieres es, no tengo tiempo, pero voy a sacar 1 hora cada día y me la voy a quitar de aquí, de aquí, de aquí, voy a ir corriendo, te ujú. estás poniendo más estrés y más presión. Claro, Yo prefiero que soluciones ese problema de estrés y ansiedad sabiendo de sí. dónde te viene y a lo mejor para eso yo te puedo despertar ciertas reflexiones, pero yo no soy ese psicólogo o ese Ujú, psiquiatra que te puede decir, ostras, tú estás a este punto, tú estás al nivel de necesitar farmacología para ujú, sí. apaciguar esto y desde ahí, y yo lo necesité en su día. Yo Ujú, estuve tomando Lexatin, puede ser, sí, es una típica. un inhibidor, ¿no? Entonces me Ansiolítico. bajó el Ujú, nivel de ansiedad y de estrés a tal punto que yo me sentía triste, pero no pasaba nada. Era como un amortiguador y decía, pues no me siento en la mierda, no me siento con ya, ganas de llorar, me siento triste, pero... Y poco a poco va saliendo. Entonces, el deporte, herramienta fantástica, y ahí es donde entra la individualización. Y es vale, como yo, como experto en ese área, sí. digo, no, vamos a analizar tu entorno. ¿Qué es lo que ofrecéis, Patri y Justo, tú, ¿no? En entonces Málaga Entrena. analizar hábitos de vida, Ujú, hábitos de salud, vale, y qué quieres conseguir. Y no te pongas la expectativa de quiero perder 10 kilos de aquí a junio, ujú, porque vas a abandonar, vas a rebotar y lo vas a pasar qué mal. bueno. Ponte la expectativa de crear un estilo de vida, como llevo yo, que para mí el deporte es una herramienta. Y no es el deporte el levantar pesas por estética, Ujú, ojo, que a mí es porque me gusta, pero a mí si no quiero tener más volumen o quiero estar más fuerte por nivel estético es porque yo ahora me vengo a esquiar y esquío. Yo quiero ir de sendero y quiero subir allí, a lo mm, mejor son 5 horas, pero yo subo. claro, A mí eso me da más que simplemente el verme músculo. claro que Yo sí, quiero el vale, músculo como algo que me permita hacer ciertas cosas. vale, Entonces, la individualización en este caso y la estrategia son clave. qué bueno. Vale, pues bueno, a la audiencia que nos escucháis, si os interesa un acompañamiento Sí, individualizado en este sentido, Málaga Entrena, ¿no? sí, sí, .es o sí. .com, Tengo los dos los dominios. dos, pues Y, Málaga Entrena. y luego, como me gusta tanto el tema de las... No lo veo como el factor estético, sino Ujú, la salud integral. Y la salud que eso es física, fundamental. Ujú, emocional, van de la mano, porque no puede ujú, haber una sin la otra. ujú. Qué bueno. Qué bueno que tengáis ese enfoque también. Y esto, Ves de todo, tío. justo una persona que está ahora acabando mi programa para el burnout, y hemos peleado bastante lo del deporte, ¿no? Pero ya hubo un punto en el que, o sea, realmente es una persona muy ocupada, que está teniendo unos resultados súper buenos con el programa, pero el tema del deporte pues ha sido como, mira, A acaba mí, de tener un hijo también, es como, a mí uno de bueno, estos empresarios me llegó a decir, tío, es que yo he dedicado ujú, 120 horas en los últimos 4 meses a entrenar y si yo esas 120 horas la dedico a trabajar a lo que yo gano la hora, es ya, mucho dinero. Y le dije, bueno, valora que esas 120 horas que has dedicado a mejorar tu salud posiblemente te vayan a dar 5 o 10 o 15 años más o simplemente más calidad de vida mientras tú no tienes tu total. cabeza rumiando, Que eso es lo que la que te gente, está lastrando. o sea, que es salud para ahora y vitalidad para el futuro Claridad mental. y vida, y una vida más larga, Es ¿no? que es la Para- claridad mental que te da. y claridad Es que mental. muchas veces vamos secuestrados Ujú, por un montón de inputs y no eres capaz de separar el grano de la paja. Y haces claro, 1000 cosas estando ocupado, pero no haces lo importante. sí, sí, Lo importante que es eso, haz eso. exacto. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además es lo que te va a hacer estar feliz, o sea, que tú te estés cuidando y que tú Que estés no bien. es hacer cosas para ser feliz, sino ser feliz y hacer esas cosas. Exacto. Como le demos la Y, vuelta, vale, aquí entra una pregunta una segunda pregunta que te quería hacer, que es ¿qué es para ti la felicidad? Pregunta hostias. difícil, lo sé. No, A mí es me la que han hecho alguna vez y... hay muchas respuestas. Yo Sí. cuando la escucho en muchos podcasts, hay muchas respuestas. Cada persona tiene que tener muy claro cuáles Ujú, son sus valores, cuáles son sus objetivos y cuáles son esas formas de conseguirlo. ujú, Entonces,
Lo que yo hoy te diría que es la felicidad y el éxito, mañana es distinto, pero la felicidad sobre todo son cosas intangibles. Y sobre todo es una, te diría más actitud y predisposición. Vale. Porque no es lo mismo estar aquí y decir, este escenario es fantástico, a estar diciendo, ahí se ha cagado una vaca. Y Total, yo eso lo claro. he vivido. Yo llegaba a entrenar a un parque y he tenido 2 clientes separados de 5 minutos y uno decir, ¡guau, qué maravilla! El aire, mira los árboles verdes, mira tal. Sí, Y llegar otro y decir, ¡jo, esto está lleno de colillas, mierdas de perro! Y esto, y yo decía, tío, qué diferencia, qué ¿no? diferencia a nivel subjetividad de la vida. Entonces, suelen ser cosas intangibles. Vale. Respirar, sentirte en equilibrio, en armonía, sentir paz mental. Ujú, Cuando tienes esa paz mental de decir, ¡buah! Sentir esa gratitud. Y mira, te voy a contar otra anécdota ujú, que nos pasó estando en Austria. Llegamos a un sitio como este, a un merendero, ujú. y me encuentro ahí una persona mayor que llega comiendo tal, con 84 años, hablaba 5 idiomas, viajando solo, Wow. Ujú. viudo, y venía desde la República Checa. Nos ponemos a hablar en inglés tal, y le digo, ¿cuál es el secreto para tú estar con 84 años así de bien tal? Y me dijo, la gratitud, Qué bueno. el ser Ujú, agradecido, ujú, el traerme mi cámara de foto, inmortalizar momentos y comerme aquí un bocadillo. ujú. Y para mí ese fue otro maestro que estaba allí, porque ¿cómo carajo se te presenta un tío que Sí, viene de la República Checa a vida. decirte, tío, tú estás siendo desagradecido en este momento de la vida porque estás, Ujú, aun estando aquí, que estás en un sitio idílico, pero estás pensando en cómo podría estar aquí más cómodo y no ujú. estás valorando lo que ya tienes. Y entonces, esos son bofetadas que te da la vida para decir, tío, despierta. Qué bueno. Esos maestros que nos va poniendo la vida. Y vale, y ya lo último, pues lo que tú querrías transmitirle a la gente, ¿no? Como tu mensaje final. También si quieres dónde te pueden encontrar. A ver, me pueden encontrar. Ahora he empezado a hablar más de mí, Ujú, porque mucha gente me dice, tío, tal. Claro, la gente me conoce como Málaga Entrena, pero yo es que buscaba un proyecto que me permitiera vivir mi vida. ujú, Y donde realmente ahora hay mucho más valores en la mentalidad que me ha permitido alcanzar esto. claro. Y yo he tenido que hacer un filtrado muy grande de creencias, de decir, esto me está limitando, esto me está bloqueando, esto me está haciendo sufrir. Ujú, Y lo sigo haciendo. Esto es un ujú. camino que no para, porque te vas Exactamente. encontrando con problemas continuamente y la vida es cambio. Sí. La vida es cambio continuo. Entonces, cosas que creo que la gente debe de darse cuenta y aceptar, yo incluido. La vida es cambio, Ujú, no puedes controlar todo y tienes que fluir. ujú. Y en ese fluir tienes que aprender a pedir ayuda, porque como sociedad lo que nos ha permitido sobrevivir durante tantos años es ese sentimiento de comunidad y no tanto de competición. Ujú, Tú puedes competir contra ti mismo y está bien, pero como quieras competir con gente que tú inclusive desconoces y te estás imaginando cómo es su calidad de vida, sí, ostras. Yo esto lo viví, como te decía, nos fuimos a Andorra con la furgoneta y Andorra es como, ¡guau! El mundo, la gente aquí. sí. Casi todos los que están ahí están rechazando y yo estuve valorando el irme a Andorra y Ujú, decir, claro, pues si yo me voy a Andorra, ya no es porque esté ganando mucho, sino es que yo me voy allí y como hay gente que hace esto, yo voy a ganar más. ujú, Pero claro, estás planteándote el calidad de vida ujú, o dinero. Y la calidad de vida te la está dando esa familia, amigos, ujú. hábitos, sol, tal. Y cambiarte de un sitio como es Málaga, como es la Costa del Sol, a de pronto Ujú. meterte en un valle, que ojo, me Sí, sí. encanta la montaña. Pero es un cambio muy drástico. Sí, sí. Que hay que tener claro por qué lo haces. Si Entonces de es por decir, dinero o por es por ti. esto, y te Ujú, encuentras un escenario donde, y no quiero decir que todo el mundo sea así, pero mucha gente muy adicta al trabajo, ujú, unos por objetivos, otros por que no ujú. se están dando cuenta, otros porque dicen voy a trabajar a muerte durante 5 años y dentro de 5 años seré... Pero ¿cuándo se para? Claro. Porque realmente se para. Cuando han pasado esos 5 años y tú dices, oh, ha cambiado el mundo. Claro. Ujú, Esas empresas que no, yo voy a tener tal una oficina, tal, te llega un COVID y te hunde. ujú, Y dices, otras. ujú, Entonces, ese control realmente no está. Y ujú. yo estoy hablando aquí como si yo estuviese iluminado de la vida, pero yo tengo muchos problemas también. Sí, sí, sí. Entonces, Tú y es saber todos. tener Claro. esa fluidez, ese equilibrio, no simplemente quedarte con la fotografía del José de hoy, no, o con la de la persona que sea. Sí. No, quédate con que todo es cambio. Yo hace apenas un año
Un día como hoy yo tal, voy a entrenar, termino en el hospital haciéndome un tag en la cabeza porque me he dado con una barra de hierro. Sí. Podría haber quedado parapléjico, podría haber quedado con un coágulo de sangre, podría haber quedado... No sabes. Sí, es que Entonces, eso... cuando te haces consciente cada día de que puede ser el último, que yo trato de recordármelo a diario, dices, voy a vivir diferente. Qué bueno. Pues creo que es una gran frase para cerrar y creo que ha habido un montón de temas muy interesantes. Creo que cualquiera que escuche esto, se dedique a lo que se dedique o la situación vital en la que esté, le va a hacer reflexionar. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias José, a ti. por Yo, este yo tiempo. ya ves, yo seguiría hablando porque sé que hay muchas cosas, pero por eso mismo he iniciado ese nuevo canal que se llama Soy José Ruiz Perfecto. y ahí iré compartiendo trocitos, Muy trozos de aquí. Un día me pilla por ahí una reflexión, la grabo, la comparto y esto te lo digo a ti también, creo que debemos simplemente de confiar en esa vida, de que ese mensaje va a llegar a la persona que tiene que llegar y no centrarnos tanto en por qué no lo ha visto tanta gente o por qué no. Confiar en que para la persona que necesite escuchar eso en ese momento llegará. Qué bueno. Pues me lo quedo yo también. Te seguiré ahí en tu canal nuevo con interés y bueno, pues a Muchas gracias. disfrutar estos días por Sí, aquí disfrutaremos de la por aquí. hospitalidad del Valle. Muchas gracias, Carlos. Gracias.